Y el título de esta palabra es Manteniendo mi libertad en Cristo. Manteniendo mi libertad en Cristo. Esta frase yo creo que cada uno de nosotros nos puede traer diferentes ilustraciones. Si una persona, por ejemplo, fue libre de una adicción, mantener su libertad, ese es el tema, ¿verdad? No necesariamente el proceso de desintoxicación, que ha de ser terrible y muy fuerte, mas sin embargo el salir y el poder experimentar el mundo real, el poder volver a tu barrio, poder volver con tus amigos y mantener esa sobriedad, ese se convierte en un reto. ¿Cuántos entienden de lo que hablo? Y también en el Señor es bien importante que yo pueda mantener mi libertad en Cristo. La palabra nos enseña que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, amén. Y aún así, y a manera de ejercicio espiritual, de amor, de humildad, de cuando en cuando es bueno que tú y yo recordemos de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? Porque a veces se nos olvida o vemos personas en nuestra propia condición en la que estuvimos y no solamente ya no tenemos compasión porque sabemos lo que se siente estar ahí, sino que a veces nos volvemos jueces de esa persona. Cuando se nos olvide, tenemos la memoria frágil de recordar que nosotros estuvimos así o a veces incluso hasta peor. Y nuestro corazón va formando como una capa de que como ya tengo rato bien, qué mal que la gente está en uno que se decida, sí. Pero a veces se nos olvida que no ha sido nuestra fuerza ni nuestra capacidad, ha sido el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué importante es que yo practique esto como una terapia, donde yo pueda recordar cuando empiecen esos niveles de arrogancia a subir, porque nosotros nos conocemos y sabemos cuando ya estamos actuando muy parecidos a aquella versión de nosotros mismos que hemos tratado de dejar. Y cuando esa versión de nosotros mismos o esa vieja Silvia empieza a resurgir, es entonces cuando yo me doy cuenta que necesito llevar a la cruz todos esos proyectos que Él ha puesto en mis manos. Qué importante es recordar de dónde me sacó el Señor, qué hábitos dañinos he dejado, cómo ha cambiado mi manera de hablar, mi manera de reaccionar ante la ofensa, mi manera de relacionarme con otros. Todo eso no solamente es dejar hábitos malos o visibles, sino cómo aparentemente los cambios que más notan las personas a nuestro alrededor son cuestiones ya más visibles, ¿no? de cambios de vida. Mas sin embargo el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestro interior. Y nos damos cuenta, su obra tiene un trazo indeleble en nuestro corazón al momento de cómo reaccionamos a ciertas circunstancias. Y es ahí donde podemos tener gozo de decir gracias Señor, porque ya no soy la misma persona que era antes. Aún y con todas las personas que me tuve que echar de enemigos porque no querían que yo experimentara una vida nueva. Estaban cómodos con mi versión, que criticaban también. Mas sin embargo, ahora yo he podido caminar contigo y me has permitido avanzar. Lo hacemos y realmente nos damos cuenta que hemos avanzado, como les digo, sin duda por la gracia de Dios, pero podemos caer en un punto muy peligroso y aquí es donde yo quiero que pongas atención. Hay un punto muy peligroso en el peregrinar o en el caminar de todo creyente y ese es el punto de estar en la mitad. Voltea con el que está a tu lado y dile, en la mitad. Y te voy a explicar. Estar en la mitad significa que ya no estoy en el punto de partida, pero tampoco donde Dios me quiere poner. ¿Sí? O sea, ya avancé y todo, pero también sé que no he llegado al punto donde Dios me quiere tener. Por ejemplo, imagina, o a lo mejor lo has experimentado, que una persona pues por inspiración profética, un enviado de Dios, habla tu vida y te dice el Señor te va a usar en tal o cual área. O tú mismo a través de tu búsqueda personal has ido encontrando como pistas de esa vocación con la cual vas a servir al Señor, ¿verdad? Pero todavía no estamos ahí, sino que estamos en el proceso, estamos en la forja del carácter. ¿Sabes que hay una frase que es muy real que dice que una persona llena de dones y talentos, pero sin un carácter rendido al Señor, sin un carácter moldeado, es un peligro? Porque a lo mejor sí tiene muchos dones espirituales, pero como su carácter no ha sido forjado, no ha sido moldeado, no ha sido moderado,
esa persona a veces se convierte en un peligro en potencia. Por eso es que tú y yo tenemos que siempre buscar la forja y el crecimiento del carácter. ¿Cuántos me siguen? Entonces, quiero decirte, estamos ahí en ese punto muchas veces, no, o sea, ya no estoy como estaba, o sea, definitivamente no, he avanzado y todo, pero también sé que no estoy todavía donde Dios me quiere llevar. ¿Y qué hago en ese proceso? Ahora, con esto no quiero decir que alguien que ya haya alcanzado, por ejemplo, un pastorado, ya la libró, ya no está en la mitad. No, porque siempre Dios te va a poner otros retos y siempre Dios te va a estar impulsando a otras esferas de crecimiento para su gloria. Entonces, quiero que no nos equivoquemos en el sentido de que si hemos sido salvados, si hemos sido sanados, si hemos sido liberados, si hemos sido procesados por Dios, no es únicamente para lograr una mejor versión de nosotros mismos, sino que es para que yo pueda llevar a otros al conocimiento y al perfeccionamiento. Ese es el proyecto de Dios en mi vida. Muchas veces nos conformamos con el punto de que ya soy mejor, creo que he mejorado en estas áreas y ya. Pero no, ahí no termina todo, al contrario, es el inicio de aquello para lo cual Dios te está preparando y te estuvo moldeando todo ese tiempo. Amén. Por ejemplo, yo puedo ver en la palabra, dice en Mateo 8:15, que una vez la suegra de Pedro estaba enferma. Y obviamente la palabra habla en sombras y figuras, ¿no? Y dice Mateo 8:15 que cuando Jesús, estoy parafraseando, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro en los evangelios, la palabra nos enseña dos palabras, valga la redundancia, importantes. Dice que cuando fue sanada, dice que se levantaba y les servía. Ese era lo importante. Entonces eso quiere decir que cuando Dios me sana a mí, es para que yo me levante y le sirva a otros, ¿verdad? No es para que yo me quede con esa sanidad egoístamente y únicamente ya me dedique, ahora sí hasta que ya me muera o hasta que Cristo venga y esté bien a gusto, no, sino que yo tengo que llevar esa sanidad a otros, tengo que llevar esa libertad a otros, tengo que ayudar a otros a salir de las cuevas y de las prisiones que el Señor me ayudó a salir, amén. Y sabes algo, a veces decimos, no, pues es que no quisiera, yo sí estoy bien, pero realmente si nunca has experimentado lo que es realmente caminar en tu vocación espiritual y dar a otros de lo que de gracia recibiste, realmente no has experimentado el gozo completo. Es un gozo inefable, es un gozo que no te lo da nada en este mundo, en esta tierra, el saberte útil para Dios, el saber que hiciste la diferencia con esa palabra, con ese saludo, con esa oración por alguien. El saber que fuiste el punto de inflexión en la vida de alguien que iba directo al precipicio y que el Espíritu Santo te usó, realmente no hay gozo más grande. Y yo te invito a que explores en tu corazón y te pongas y digas, Señor, ok, hasta donde voy ahorita, independientemente, sin comparaciones, porque cada quien lleva un proceso distinto y una velocidad distinta, ¿verdad? Pero donde yo, Silvia, yo pon tu nombre ahí, donde yo estoy, ¿qué puedo hacer con lo que ya he sido sanada, restaurada, liberada, para tratar que otros también puedan alcanzar ese gozo, puedan alcanzar esa bendición? Entonces, qué importante es recordar esto, es clave, que Dios me sanó para llevar a otros ¿a qué? Al conocimiento y perfeccionamiento. Unos ya van a conocer al Señor, pero ahí no empieza no se termina, al contrario, es el inicio, como les digo, de ser perfeccionados en el Señor. ¿Y qué es lo que usa la palabra? ¿Qué es lo que dice en Efesios 4:11 que usa el Señor para perfeccionar a los santos? A ver si se acuerdan. La mano ministerial, que tiene 5 dedos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los componentes de la mano ministerial? Pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, y me está faltando uno, profetas. Son 5. Y dice que ellos, estos ministerios, ayudan al perfeccionamiento de los santos. O sea, ya fui justificado y salvado, pero tengo que ser perfeccionado. O sea, la salvación esa no me la quita nadie porque dice la palabra, no es por obras. Y por eso es que muchas personas en ignorancia dicen, pues ya la hice, no es por obras, o sea, ya todo Dios lo hizo, sí. Pero ahí entonces estamos en el punto de ser perfeccionados, ¿sí? Este camino es de ser perfeccionados. Cuando yo soy perfeccionado, el equivalente a ser perfeccionado es ser corregido, pudiera ser, ¿verdad?
Porque si una persona está incorrecta en algo y yo la corrijo, le estoy ayudando a que se asemeje más al modelo de Dios para su vida. Entonces, el perfeccionamiento jamás podrá venir sin incomodidad. El perfeccionamiento jamás podrá venir si yo no me atrevo a salir de mi zona de confort. El perfeccionamiento no va a venir si yo no permito que otros, Dios los use para moldear mi vida conforme a la imagen de Cristo. Y a veces ese moldear involucra también quebrar. ¿Se acuerdan aquella parábola o alegoría que usa el Señor en Jeremías, donde lo lleva a un taller de un alfarero y le dice: Jeremías, ve al taller del alfarero? Y fue a un taller y le dice: obsérvalo. Y dice que vio al alfarero que tenía una pieza en sus manos, pero dice que de pronto la quebró porque no estaba quedando como él quería. Y esa es la bendición del barro, que tiene la capacidad de que aparentemente, una vez que fue formado, antes de entrar al horno, por supuesto, si no ha quedado como quiere el artesano, lo puede quebrar y volver a moldear. Y a veces así sucede en nuestra vida. Muchas veces tenemos que entrar en procesos de ser quebrados y son bien dolorosos. Yo creo que cada uno de nosotros, si ha vivido ese proceso, lo sabe identificar perfectamente, porque fue un antes y después en tu vida. Porque fue bien doloroso, pero ahora puedes saber que si no hubieras tenido ese proceso, quién sabe dónde estaríamos tú y yo en este tiempo. Y a veces son procesos así, a veces son procesos de embellecimiento y ya la llevamos. Ya está la vasija como la quiere el artesano, mas sin embargo ahora tiene que entrar ¿a dónde? Al horno tiene que entrar. Y esa es otra siembra, ese es otro proceso. Y recuerda, amado, que si tú te encuentras en el horno, hay un cuarto semejante al Hijo de los Dioses que está contigo. Dice la palabra que te vas a negar, te vas a pasar por ríos, pero no te vas a ahogar. Y vas a pasar por lumbre, pero no te vas a quemar, porque el Señor está en ti. La llama no va a arder en ti, pero tenemos que mantenernos, amén. Entonces quedamos en que Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Para qué? Para que siga como si nada, siga acostada, para que haga dos acciones. ¿Cuál era? Levantar y servir. Así es. Estar en la mitad es un terreno lleno de oportunidades de crecimiento. O sea, si tú estás en la mitad, tipo, ya dejé tal y tal, ya tengo tiempo, ya es un hábito para mí venir a la iglesia, de hecho ya no me cuesta, o sea, ya sé que el domingo voy a estar, ahí la llevo, gracias a Dios. Ok, estás en un terreno lleno de oportunidad de crecimiento, pero también se puede convertir en un terreno peligroso de estancamiento y religiosidad. ¿Cuántos me siguen en eso? Porque se puede convertir en dos, o sea, hay de dos, es como una Y. Una te va a llevar a seguir creciendo, echándole ganas, me caigo pero me levanto, y Señor ayúdame, a lo mejor ahora no tengo ganas de orar, pero aquí estoy, Padre, sé que no es por emociones, te necesito, estás en esa lucha. Y la otra puede ser de que, pues ya la hice, o sea, ya estoy bien, comparado a otra gente o a como yo era antes, pues estoy muy bien, ya voy a la iglesia, antes nunca me paraba. Y empezamos a caer a veces en una comodidad aparentemente o en una religiosidad rutinaria. No podemos estancarnos porque el estancamiento produce rutina y eventualmente puede terminar en religiosidad muerta y rutinaria o en alejarnos definitivamente del Señor. Por eso es que mucha gente que nosotros hemos visto en nuestras filas llegar con ese potencial y todo, con ese primer amor, con ese gozo, de pronto al tiempo preguntas por ellos y ya no están. Y a veces es triste porque a veces andan peor que como estaban antes de venir al Señor. Y dice uno, pues ¿qué pasó ahí? Pasó que estaba en la mitad, pasó que se confió, pasó que ya no quiso luchar porque ya se sentía que ya estaba muy bien, ya había vencido todo aquello y se dejó llevar por la corriente de este mundo. Y sabes, tú y yo, y no hay nadie exento, ni yo tiemblo ante el Señor y yo le pido, como le decía el apóstol Pablo, que no habiendo sido yo heraldo para muchos, me convierta en un vituperio para el Señor. Todos tenemos, y el apóstol Pablo decía eso, amados, ahora uno, ¿verdad? Uno siempre tiene que cuidar esa parte, porque cuando dejas fluir, como ahorita está de moda, deja que las cosas fluyan y todo, cuando menos piensas ya te llevó a la corriente, a la orilla, y el Señor te quiere en lo profundo con Él. El Señor te quiere en esas aguas profundas de su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Jeremías 2:13, vamos a darle lectura.
y le voy a pedir a Manuelito que me apoye con ese pasaje y vamos a ver precisamente este pasaje cómo nos habla acerca del estancamiento. Jeremías 2:13. Bueno, entonces qué importante, amados, es yo identificar dónde estoy y si estoy en la mitad, que es muy probable, yo pueda detectar que sí estoy en una parte muy buena en mi vida, pero que yo no me puedo dejar vencer, no me puedo dejar como confiar de más, porque eventualmente siempre sale ese viejo hombre que cada día lo tengo que llevar a la cruz. Por eso decía el Señor que el que le quiera seguir, tome su cruz cada cuánto, cada día. Niéguese a sí mismo y sígame. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué tremendo. ¿Qué es una cisterna? Es un aljibe, es un depósito de agua, ¿verdad? Entonces, incluso aquí no nomás cambiaron al Señor que era una fuente de agua viva. ¿Qué sucede con las fuentes? Es agua en movimiento, agua que sigue bendiciendo, agua que corre, agua que es bendición donde quiera que pasa. Mas sin embargo, a lo mejor una comodidad, a veces pues aquí tengo mi rotoplas espiritual. Con esta agüita la voy a hacer. ¿Y qué sucede? Que esa agua estancada llega al punto de que ya es insalubre, hasta toma un mal olor, porque el agua tiene que estar en movimiento. Y luego aún peor, porque dice que hicieron para sí cisternas, y no nomás cisternas, sino rotas, cisternas que no retienen agua. Entonces, qué importante es que yo identifique esto en mi vida. Y hice como una tabla de estancamiento versus crecimiento, ¿no? Como no se me da mucho la tecnología, pues se les voy a pedir que se imaginen una tabla de 2 columnas en Word. No es cierto. Una tabla de 2 columnas, una columna dice en mayúsculas estancamiento y la otra dice en mayúsculas crecimiento. ¿Ya la tienen en su mente? Ok, ¿qué letra usaron? ¿Arial o...? ¿A cuál les gusta a ustedes? ¿Georgia? ¿Times New Roman? ¿Century? ¿Cuál? Es cierto. Ok, entonces estancamiento, crecimiento. Entonces vamos a ver la comparativa entre esas 2 columnas, ¿ok? Primero vamos a ver, del lado del estancamiento voy a mencionar algunos síntomas de estancamiento y otros síntomas de que estoy queriendo crecer en Dios, amén. Estancamiento, 1, crítica constante, esa es una. En el estancamiento me vuelvo un catador de todas las cosas, yo soy el superior y juzgo a todos. Crítica constante. Más sin embargo, el crecimiento es carga en mi corazón y acción. O sea, ya detecté la necesidad, lo llevo en oración y veo cómo yo puedo contribuir a que esa situación no se siga dando. Amén. Entonces, crítica constante versus carga y acción. Otro del estancamiento es indiferencia y pereza espiritual contra vida de oración y altar. ¿Sí me siguen? La otra es inasistencia o impuntualidad. Se vale que le des un codazo al que está a tu lado. Inasistencia e impuntualidad versus respeto por las citas con Dios. Amén. Sas. No voy a decir tras porque luego la novia me regaña. La otra, estancamiento, círculo de amigos inconversos o fríos espiritualmente. Versus amistades que edifican, ¿verdad? Y ya por último, nada más quise poner 5 para no entrar en un tema así tan tenso, ¿no? El quinto es decisiones autónomas versus consejería espiritual. Y así nos podemos ir, amados, de cómo yo detectar si realmente sigo recurriendo a la fuente de agua viva que es el Señor, o si he hecho para mí una cisterna y una cisterna rota que no retiene agua. Y te voy a pedir que me acompañes en algunos pasajes. Vamos a empezar por el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer únicamente los 3 primeros versículos de este pasaje, que es una advertencia
de la palabra para cada uno de nosotros. Gálatas 3, del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Y esto muchas veces sucede, amados, y a todos nos puede pasar en diferentes etapas de la vida, que empezamos en el Espíritu realmente, genuinamente, con un anhelo de agradar a Dios y todo, pero en el área de la mitad, como ya empezamos a sentirnos muy confiados, de la nada, cuando menos pensamos, ya somos gente completamente carnal. Incluso si alguien es espiritual y le gusta hablar mucho del Señor, como que ya, ay, sí, hombre, ya, qué enfado, o sea, todo quiere hablar de eso. Entonces, ¿sí o no? Ahí tú y yo nos podemos detectar. ¿Con quién hago clic? ¿Qué espíritu de persona o qué ambiente a mí me provoca paz y estar a gusto? ¿El ambiente espiritual o el ambiente carnal? Y esa era la advertencia que le hacía el apóstol Pablo a los Gálatas. Dijo, oigan, o sea, después de que empezaron tan bien, ¿en qué momento? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Para ahora, habiendo empezado en el espíritu, terminar por la carne. Esa es una advertencia para mí en primer lugar y para cada uno de ustedes. ¿Cómo manejaron los Gálatas su zona de la mitad? ¿Cómo la manejaron? O sea, viendo la reprensión del apóstol Pablo, más o menos nos podemos dar una idea, ¿verdad? De cómo ellos manejaron esa área y qué es lo que podemos aprender de ellos. Dice un dicho popular que nadie experimenta en cabeza ajena. Pero ¿sabes que es bueno experimentar en cabeza ajena? O sea, ¿qué necesidad tenemos tú y yo de caer en lo más profundo y tocar fondo? Si a veces podemos ver con tristeza, no por jactarnos de otros, con tristeza los resultados que ese estilo de vida le ha dado a una persona cercana a nosotros. Y decir, yo nunca voy a pasar por ahí porque yo conozco esta situación. O yo lo viví en mi casa, o mi padre practicaba, por ejemplo, el alcoholismo y nos dio una vida de infierno terrible. Yo nunca voy a tomar. O sea, no necesité a ver cómo me va a mí, sino que a partir de yo ver eso, yo dije, yo no le voy a dar esta misma vida a mi familia. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, en lo mismo, lo espiritual se puede traspolar y decir, si estos varones, hombres y mujeres, que fueron iglesia primitiva, iglesia fundada por el apóstol Pablo, o sea, poderoso en obras y en hechos, y le llegó a suceder eso, quiere decir que yo tengo que poner atención cómo camino, cómo están mis pasos delante del Señor. Ahora vamos a ir a Apocalipsis 3, primeramente del 1 al 3 y luego el 11, pero empezamos Apocalipsis, otra vez 3 del 1 al 3, fíjense. Dice de la siguiente manera, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, y de aquí empieza. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás como. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Cómo espera el Señor hallar mis obras? Una demanda impresionante. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, o sea, si no pones atención, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto es tremendo. La palabra es muy clara, donde nos habla acerca de que el Señor les está reprendiendo ahí. Y yo me encuentro también en ese pasaje. Muchas veces nos jactamos de estar vivos, pero hay áreas en nuestra vida que huelen a muerte. Hay áreas en nuestra vida que realmente no están manifestando la vida de Dios, ¿verdad? Entonces no perdamos lo ganado, porque Cristo viene pronto. ¿Qué dice el versículo 11 de este mismo pasaje, capítulo 3 de Apocalipsis? Dice de la siguiente manera, he aquí yo vengo, ¿cuándo? Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, retén lo que tienes. O le puedes decir, no te vayan a ganar la corona, dile. Aguas porque ahorita está duro.
Y ya casi estoy terminando, amados. Ustedes saben que yo no soy de mensajes muy largos, pero sí lo que procuro es que tu corazón y tu espíritu se lleven un mensaje que puedas en esta semana empezar a trabajar en tu corazón. Porque primeramente me pegó a mí. No crean que vengo con... No. Vengo porque yo sé que cada uno de nosotros estamos hechos del mismo material, que se llama carne, somos seres humanos. Y todos, amados, tenemos siempre tendencias hacia lo malo. Y a veces uno puede pensar, por ejemplo, una persona que tiene mucho en Dios, esto es un paréntesis ya antes de terminar, de que no, pues por ejemplo esa persona siempre ha estado en Dios, nunca ha conocido la maldad, nunca hizo nada, o sea, no se tuvo que arrepentir de tal y tal cosa que mucha gente ha vivido y ha experimentado. Entonces ya la hizo porque ¿cómo va a añorar algo que nunca hizo? ¿Sí? Pero sabes que sí pasa. Sabes que en ciertas etapas de tu vida, por ejemplo no en la edad media del medievo, sino como por ahí de tus 40, yo les he dicho a las mujeres, entra como una segunda adolescencia. Por eso es que tú has visto mujeres que, ay Dios mío, si ni de joven hacía esto, ¿qué le estará pasando? Y le da uno penita ajena, ¿verdad? Y varones también, queriendo entrar a karate y todo a esa edad. ¡Ah, qué tremendo! O no sé, se me ocurrió esa idea, ni el caso, no, nadie se quiere meter a karate. Pero lo que voy es que como que sientes que ya estás joven, pero no tan joven. Y es como que ese es un repaso mental de que, a la torre, ya tengo 40 y no he hecho tal y empiezas acá. Y sabes que en esa etapa estás en una peligro latente de desviarte del Señor. En cada etapa de tu vida tú te tienes que volver a rendir a Cristo. Aún así no hayas caminado en el mundo, te lo digo por experiencia personal. Tienes que rendirte a Cristo en cada etapa de tu, volverte a rendir, volver a comprometer tu corazón, volver a decir, Señor, no voy a ensuciar mis vestiduras. Señor, no voy a inclinarme ante el val de este mundo. Porque de pronto el sonar de la trompeta y del tamboril y de todo te quiere dar como que las rodillitas se te quieren doblar. ¿Y qué dice el Señor? Yo no me voy a postrar ante ti, le dijo. Le dijeron aquellos jóvenes valientes. Aunque tenga que pagar el precio de ser echado en ese horno de fuego, yo no me voy a postrar ante ti, porque tengo un Dios que me puede salvar. Pero si no me salva, de todas maneras no lo voy a hacer. Y esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener siempre ante el Señor. Y termino con 1 Corintios 10, del 12 al 15. Y si quieres puedes ponerte de pie. Puedes ponerte de pie en lo que juntos leemos esta palabra. 1 Corintios 10, del 12 al 15. En algún momento la vamos a tener. Pero sí te invito a que reflexionemos y a que tengamos siempre presente que cada día de nuestra vida yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que tomar mi cruz y decidir seguir al Señor con fuerzas renovadas. Dice de la siguiente manera, así que el que piensa estar firme, mire que ¿qué? Que no caiga. A veces, ay no, yo soy el más espiritual del mundo y pácatelas, para que te sale un hoyo marca Acme. ¿Cuántos vieron las caricaturas del coyote? Y del, ¿cómo se llamaba el otro? El correcaminos. Y de la nada, hoyo marca Acme. Y caía, ¿no? Así a veces sucede, amados, en nuestro caminar espiritual. Por eso dice la advertencia de la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Voltea con el que se te lo y le quiere decir que sí podemos. Sí podemos. Pero fiel es Dios que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Quiere decir que si yo caigo en una cierta situación, fue porque yo lo decidí, no porque Dios no me hubiera dado la fuerza y la gracia para resistir, amén, porque ahí está la promesa, dice que nunca me va a dejar ser tentada o tentado más de lo que yo pueda resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Puedes soportar, dile. 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y ahí empieza a dar muchos consejos, ¿no? Pero quiero seguir. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Entonces, qué importante es que yo entienda que aunque yo crea que estoy firme, siempre tengo que cuidar mis pasos. Mire que no caiga. Toda asociación dudosa
toda nexo almático dudoso, toda cuestión ahí que a veces parece inofensiva y hasta bonita, pero que te está restando de tu relación con Dios, te está distrayendo, te está desenfocando. O alerta ahí, porque como les hemos dicho, muchas veces a lo mejor no te va a tentar con algo que evidentemente, o sea, no vas a caer en eso, pero a lo mejor sí es sutil. Y a lo mejor dice que cada uno es tentado conforme a qué, a sus concupiscencias, quiere decir a las cosas malas que ya de por sí a mí me atraen, porque no a todos les atraen las mismas cosas malas, a unos unas otras y a otros otras, perdón. Pero definitivamente el enemigo dice que él se viste como ángel de luz. O sea, incluso Satanás dice se viste como ángel de luz, dice la palabra. Y cosas que parecen bien bonitas y hasta espirituales pueden ser realmente un disfraz del enemigo para hacerte caer, para hacerte desviar. Entonces en esta hora, amado, yo te motivo y te animo a que mantengas esa libertad en Cristo. Que mantengas, ven amor por favor, que mantengas esa fuerza en tu carácter y en tu decisión con Dios. Yo le pido al Señor que nos mantenga unidos en el Espíritu como iglesia, que nos mantenga unidos en el Espíritu como cuerpo en Cristo y podamos seguir adelante. Y le voy a pedir a mi esposo que ore para bendecir la palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has impartido al Espíritu, pero también al corazón y también a la mente. No queremos rechazarla, Señor, de ninguna manera, sino porque sabemos que toda la instrucción que proviene del cielo es apta, Señor, para nosotros. La necesitamos. Nuestro ser tiene hambre, Señor, de seguir aprendiendo de ti. Así que ruego para que ninguno deseche la palabra, sino que al contrario, la podamos atesorar en nuestro corazón y podamos crecer, Señor, avivar nuestro espíritu como tú nos lo has ordenado, Señor. Que podamos avivar el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nosotros, Señor, por medio de la imposición de las manos, por medio de la palabra de hombres, Señor, por medio de profetas, de apóstoles que han traído una palabra que reta nuestro ser y nuestro comportamiento. De esa manera, Señor, te pedimos que nosotros la atesoremos en nuestro corazón y que esa palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual la recibimos hoy, por el cual nuestros oídos las escucharon, Señor, en el nombre de Jesús, y que todos podamos ir caminando en la misma fe, en el mismo sentir, Señor, en el mismo credo, en el mismo amor, Señor, y ese ánimo en ninguno de los que estamos aquí venga a decaer, sino venga a crecer constantemente, Señor, para que los de ánimo apocado, Señor, no se vean limitados, sino que aquellos que tengan ánimo fuerte, Señor, puedan levantar los de ánimo apocado, Señor, y puedan ellos cobrar ánimo por causa, Señor, de aquellos que los levantan. En el nombre de Jesús. Amén y amén.